Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado de Diseños Experimentales para la Investigación. Esta fresca mañana del 15 de febrero del 2025. El día de hoy vamos a continuar con la temática que iniciamos, pero que no terminamos el pasado sábado, sobre lo que es el manejo de bases de datos, con el propósito de manipular la variable respuesta a fin de que los requisitos del modelo estadístico se cumplan, de tal manera que los análisis estadísticos realizados sean confiables. El primer ejercicio que vamos a estudiar es el ejercicio sobre la velocidad y la distancia. Los datos indican que la velocidad de los automóviles y las distancias que recorren hasta detenerse. Cabe señalar que estos datos se registraron en la década de los 20. Las variables que vamos a encontrar en la base de datos son la velocidad del auto medida en kilómetros por hora, así como también la distancia recorrida medida en metros antes de que el vehículo se detenga. Vamos a correr este código para subir la base de datos. Véase que la base de datos la tenemos almacenada con un formato tipo SAS y la estoy guardando en un vector denominado cars. Lo corremos, me dice que estoy trabajando a las 8:09 de un 15 de febrero del 2025, que esta base de datos tiene 2096 bytes. Además que existen dos variables en la base de datos. Una se llama velocidad expresada en kilómetros por hora y distancia medida en metros. Y luego me hace un análisis de la estructura de la base de datos, pero véase que acá en ambiente nos dice que la base de datos cars tiene 50 observaciones distribuidas en dos variables. Cuando yo hago clic acá para visualizarlo, solo son dos columnas las que hay. Una es la velocidad del vehículo y la distancia que le toma al chofer frenar el vehículo a determinada velocidad. Si queremos organizar las velocidades de menor a mayor, solo hago clic acá y véase que las velocidades de los autos van desde 6 km por hora hasta un máximo de 40 km por hora. Obviamente, ¿qué se podía esperar de los vehículos de aquella época? Vamos a ver la distribución de los datos en un cuadro de dispersión. Da la impresión de ser una regresión lineal, pero realmente hay una leve curvatura por acá. Continúo mi camino y vamos a correr la regresión lineal. Véase que estoy corriendo la regresión lineal utilizando la variable distancia expresada en metros, que es realmente nuestra respuesta, en función de la velocidad del vehículo, expresada en términos de kilómetros por hora, más la misma variable predictora elevada al cuadrado, utilizando el vector donde tenemos almacenada la base de datos y que luego me arroje el resultado de dicha regresión. Acá tenemos el modelo. Véase que la respuesta es igual al intercepto más beta sub 1, que es el primer coeficiente de regresión, es decir, velocidades por kilómetros por hora, más beta sub 2, multiplicando la misma variable predictora, pero elevada al cuadrado. Y cada una de ellas tiene su propia hipótesis. Y acá tenemos nuestra análisis de varianza. ¿Y podría alguno decirme, por favor, cuál es el problema que tenemos en este análisis de varianza? Exactamente, ninguno resultó ser significativo. Y miren ustedes la R cuadrada, que es de 66.73. Entonces podríamos iniciar quitando el intercepto de la ecuación porque no es significativo. A ver qué ocurre. Y es precisamente lo que estoy haciendo en la siguiente etapa del análisis. Estoy eliminando el intercepto. Y al eliminarlo, vean lo que ocurre. Las dos variables que quedaron se tornan significativas y la R cuadrada salta de 66.73 a 91.33. O sea que sí valió la pena eliminar el intercepto. Ahora ya tenemos una ecuación funcional. Podríamos hacer los cálculos del intervalo de confianza para cada uno de los coeficientes de la ecuación. Nos arroja esto. Nos dice que el coeficiente de velocidad expresada en kilómetros por hora se desplaza entre 0.02 y 0.45. Obviamente estos coeficientes fueron calculados al 95% y rondeados hasta un máximo de 2 dígitos después del punto decimal. Para la misma variable predictora elevada al cuadrado, el coeficiente oscila entre 0.00 y 0.02. Recuerden que estos son los coeficientes poblacionales y podemos ver los atributos del modelo.
que son una serie de cálculos que el programa los calcula, pero no nos los arroja a no ser que nosotros se los pidamos. Vamos a generar nuestra primera gráfica, que es la gráfica de regresión polinomial sin los residuos. La vamos a expandir para visualizarla. Y acá la tenemos. Y véase qué bonita curva, donde en el eje X tenemos la velocidad del vehículo expresada en kilómetros por hora, mientras que en el eje Y tenemos la respuesta expresada en distancias recorridas antes de que el vehículo se detenga, expresadas en metros. Por un lado tenemos la ecuación donde la respuesta es igual a el primer coeficiente multiplicando a la variable predictora más el segundo coeficiente multiplicando a la variable predictora elevada al cuadrado. Recuerden que el primer coeficiente en este caso es beta sub 1, este es beta sub 2 y esta es nuestra R cuadrada multiplicada por 100. Obviamente se puede ver de que la curva de regresión trata de cruzar por en medio de la nube de datos lo más que se pueda. Y a pesar de la dispersión de los datos alrededor de la curva, aún así obtuvimos una R cuadrada del 91.33%. Llegamos al punto donde vamos a generar esta gráfica con los residuos incorporados. Como de costumbre, yo les doy dos códigos a ustedes para que ustedes generen la misma gráfica con dos diferentes modalidades. ¿Cuál de las dos utilizar? Decídalo usted. Hemos llegado al punto en que necesitamos ver los residuos. Acá los tenemos. Y tiene que haber un residuo por cada una de las observaciones almacenadas en la base de datos. Si la base de datos tiene 50 observaciones, tenemos que tener 50 residuos. Algunos van a ser positivos, aquellos que se encuentran ubicados por encima de la curva de regresión, y otros van a ser negativos, aquellos que se encuentran ubicados por debajo de la línea de regresión. Proseguimos y hacemos el análisis de la normalidad utilizando un histograma. Lo corremos, lo expandimos y ¿tenemos o no tenemos normalidad? No hay normalidad. Continuamos y vamos a hacer el QQplot. Y a diferencia del histograma, el QQplot sí nos identifica algunos puntos problemáticos. Y nos dice que los puntos problemáticos son el 23, el 49 y el 35. Estos son los puntos que dentro de la base de datos pueden potencialmente desviarnos de una condición de normalidad. Llegamos pues a la prueba de normalidad utilizando la función allTestNormality de la librería ALLs aplicada al vector que contiene la regresión. Y yo pregunto, ¿cuál de las dos pruebas voy a aplicar? Entonces vamos a trabajar con Shapiro y a partir del valor de la probabilidad asignada a Shapiro, podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula que nos dice que los residuos estandarizados están normalmente distribuidos. Sí, podemos rechazar. Entonces tenemos un problema de normalidad y vamos a correr la prueba de autocorrelación de errores experimentales, que es la prueba de Durbin-Watson, y conforme al valor de la probabilidad de este análisis, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula que me dice que los residuos estandarizados son independientes los unos de los otros? No se puede rechazar la hipótesis. Entonces tenemos un problema donde uno de los dos requisitos no se cumple. Entonces venimos y generamos la gráfica que nos va a permitir revelar cuáles son los puntos problemáticos. Habíamos dicho de que todos aquellos valores que se encuentran por encima del umbral de 2 o por debajo del umbral de menos 2 son los problemáticos y nos arroja que son 3, pero esta gráfica desafortunadamente no nos identifica quién es quién. Por lo tanto, corremos el siguiente código. Y acá nos dicen, miren, que son los puntos 23, 35 y 49. Y anda uno por aquí que anda por el margen de 39, que para efectos de evaluación sería el último que yo consideraría porque realmente está rozando la línea. Los que yo consideraría para efectos de eliminación son estos tres puntos, porque son los que están más distantes del umbral. Ahora vamos a comparar el QQplot con estos puntos. Recuerden, 23, 35 y 49. Y yo pregunto, ¿corresponden? Sí, señor, sí corresponde. Muy bien, parece que el algoritmo sí nos está identificando un problema ahí. Entonces vamos a abrir una nueva sesión. Tengo que subir la base de datos, la estoy subiendo usando el mismo código, pero luego voy a crear una segunda base de datos que se llama Cars2, porque a la primera, a la original que fue creada, se le están sustrayendo los valores 23 y 49. Que si nos vamos acá, es este valor y este valor. Estoy omitiendo este porque está más cercano al umbral. Y luego me voy a quedar con la base de datos modificada, donde ya no va a tener 50 puntos, sino que va a tener 48. Y podemos ver en la pestaña de ambiente, donde me dice que en efecto solo tengo 48 observaciones. La gráfica de dispersión básicamente no cambió mucho. Bueno, vamos a correr la ecuación de regresión completa.
Miren que todavía, habiendo quitado 2 puntos de la base de datos, todavía no son significativos. Entonces vuelvo a correr la regresión polinomial sin el intercepto. Y acá sí se me vuelven significativos. Veamos la R cuadrada. Anda por el orden del 93.16%. En el caso anterior, con los 50 observaciones y sin el intercepto, nuestra R cuadrada fue de 91.33 versus 93.16. O sea que mejoró el modelo. Ya podemos correr esta gráfica, que es la gráfica ya corregida sin las 2 observaciones. Obviamente es una gráfica que tiene en lugar de 50, 48 observaciones. Estos son mis nuevos coeficientes y mi nueva R cuadrada. Podemos también correr la nueva gráfica. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando usted corre estas gráficas. Véase que hay algunos que me han perdido puntos en las tareas porque no me hacen los ajustes de alguno de los ejes. Aquí, por ejemplo, realmente pudimos haber dejado todo hasta un máximo de 30. Todo este espacio es espacio muerto. Entonces yo podría venirme al código y acá, donde dice los límites del eje Y, simplemente le voy a poner 30. Incluso lo pude haber bajado un poco más para que quede mejor distribuida la gráfica en el plano cartesiano. Ahora pues vamos a ver el histograma. Se mira muy parecido a lo que obtuvimos en el análisis anterior. Vamos a ver el QQplot, a ver qué nos dice el QQplot. Ahora el QQplot nos reconoce otros puntos como problemáticos. Pero lo que realmente me interesa a mí es la prueba de normalidad aplicada al vector que no tiene el intercepto. Lo expando. A partir de la probabilidad asignada a la prueba de Shapiro-Wilk, ¿podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula? No se puede rechazar porque es mayor a 0.05. Y ahora pasamos a la prueba de independencia de residuos, la prueba de Durbin-Watson, y este es el resultado que obtenemos. Y a partir del valor de la probabilidad asignada a la prueba de Durbin-Watson, ¿podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula que nos dice que los residuos estandarizados son independientes los unos de los otros? No se puede. No se puede, exacto. Entonces aquí tenemos un escenario donde los 2 requisitos de la prueba ya se cumplen, a pesar de que el QQplot nos identifica otros valores problemáticos. Nosotros pudimos haber venido y correr este código de identificación de valores problemáticos o valores extremos. Al expandirlo en la nueva base de datos, nos identifica nuevos valores extremos. Pero ya esto es irrelevante. Ya no es necesario venir y eliminarlos, porque yo ya logré satisfacer los 2 requisitos de la prueba, que es la prueba de normalidad y la prueba de independencia de residuos. Yo ya puedo venir y correr las pruebas de predicción a partir de este código para todos aquellos valores que inicialmente no fueron considerados en el estudio. Vamos a ver otro ejercicio. En este caso es la capacidad económica versus el valor de la vivienda. Un conjunto de datos que contiene los valores de viviendas de 506 suburbios de la ciudad de Boston, en Massachusetts. Una base de datos que contiene 324 filas y 13 variables. Este problema involucra el conjunto de datos de Boston, que forma parte de la biblioteca MAS. Intentaremos predecir el valor de las viviendas a partir del estatus de la población. En otras palabras, el valor medio de las viviendas es la respuesta y el estatus de la población es la variable predictora. Y dentro de la base de datos obtenemos una serie de variables, que CRIM es la primera, que es la tasa de criminalidad per cápita por ciudad. ZN, proporción de terrenos residenciales zonificados para lotes de más de 25.000 pies cuadrados. INDUS, proporción de acres de negocios no minoristas por ciudad. SHAS, variable ficticia de Charles River. Si es igual a 1, el terreno se encuentra colindante con el río, pero si es igual a 0, no es colindante con el río Charles. NOx es la concentración de óxidos de nitrógeno expresado en partes por 10 millones. RM, número promedio de habitaciones por vivienda. Edad, proporción de unidades habitacionales construidas antes de 1940. DIS, media ponderada de la distancia a 5 centros de empleo en la ciudad de Boston. RAD, índice de accesibilidad a las autopistas radiales. 10, impuesto, tasa de impuesto a la propiedad sobre el valor total por cada $10,000. PT ratio, proporción de alumnos por maestro por ciudad. LSTAT, estatus inferior de la población expresado en porcentajes. Básicamente lo estamos utilizando como una variable predictora. Un estudio del ingreso per cápita, es decir, los ingresos económicos de las personas a lo largo de un año. Y así fue que hicieron una categorización de la población.
MERP es el valor medio de las viviendas habitadas por sus propietarios expresadas en miles de dólares. Esta es nuestra respuesta. Este ejercicio fue extraído de la publicación An Introduction to Statistical Learning with Applications with R de James Ritten, Hasty y Tibshirani del 2003. Vamos a visualizar esta base de datos. Véase que está guardada en un formato tipo SAS. Lo estoy guardando en un vector llamado Boston. Ya lo subió. Véase que en la pestaña de ambiente me dice que Boston tiene 324 observaciones distribuidas en 13 variables. Vamos a hacer clic ahí, la vamos a expandir y aquí me caben todas las 13 variables. Estas dos son las con las que yo voy a trabajar. Hacemos el gráfico de dispersión para ver la tendencia de los datos. Lo expandimos. Se puede ver claramente que se trata de una regresión polinomial. Luego procedemos a hacer la regresión y la habíamos llevado hasta un cuarto nivel. Y obviamente si tenemos un cuarto nivel, el modelo también tiene que ajustarse para tal propósito. Y para cada uno de los elementos en la ecuación, exceptuando los residuos, tenemos una prueba de hipótesis. Lo corremos y vemos que todos los elementos son significativos. Además de eso, tenemos una R cuadrada del 65.43%, que en mi opinión es muy baja. Pero no necesitamos eliminar el intercepto. Podemos calcular los intervalos de confianza para los coeficientes calculados. Véase que los valores de los coeficientes de la ecuación, poblacionalmente hablando, calculados al 95%, son los que aparecen en pantalla. Luego podemos hacer la gráfica de regresión polinomial. Y ahí tenemos pues la ecuación y la R cuadrada. Seguimos nuestro camino y podemos generar la misma gráfica agregándole los residuos. Y ahí la tenemos. Proseguimos y hacemos el histograma. Y acá lo tenemos. Una simple inspección del histograma sabemos que tenemos problemas porque efectivamente todas las barras tienen sus esquinas que no están circunscritas a la curva normal. Hacemos el análisis del QQ-plot. Y me dice que los valores 258, 263 y 268 son valores que nos pueden potencialmente sacarnos de una condición de normalidad. Vamos a hacer la prueba de normalidad aplicado al vector que contiene la regresión polinomial. ¿Y con cuál de las dos pruebas voy a trabajar? Con valor. Y conforme al valor de la probabilidad, ¿podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula? Se rechaza completamente. Muy bien, no tenemos normalidad. Definitivamente hay problemas. Vámonos a la prueba de correlación de residuos. La corremos. Y a partir del valor de la probabilidad asignada a la prueba de Durbin-Watson, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Se rechaza. Muy bien, entonces los dos requisitos del modelo no se satisfacen. Tenemos problemas. El siguiente paso es correr el código que me permite a mí identificar los puntos problemáticos. Y vamos a correr este primero inicialmente. Una inspección preliminar me deja ver una gama de datos que están por encima del umbral de 2 y por debajo del umbral de menos 2. Pero no sabemos quiénes son. Vamos a utilizar este código. Véase que en este caso estoy utilizando los controles de resolución para generar una gráfica con una mayor resolución. Control Enter. Bueno, obviamente mi atención debería centrarse en estos puntos de arriba, porque los de abajo, si bien es cierto, están por debajo del umbral de menos 2, hay algunos valores que están por acá que tienen más fuerza para desviarnos de la condición de normalidad. Vamos a hacer un acercamiento y ahí podemos visualizar mejor dichos valores. Entonces sí tenemos trabajo que hacer. Y como dije, la técnica es ir uno por uno. Sentido común me dice que yo primero eliminaría el 268 para después seguir con el 263, 258, 262, 226, 187 y así sucesivamente. Y ir corriendo pruebas una tras otra. Vamos a abrir una segunda sesión. Y miren ustedes lo que estoy haciendo. Yo ya hice las pruebas de ensayo y error y fui eliminando los valores uno por uno hasta que logré satisfacer los requisitos del modelo. Y obviamente yo les había explicado esto entre corchetes es lo que a mí me permite eliminar datos de la base de datos. Vamos a subir la base de datos. Me dice claramente en la pestaña de ambiente que la base de datos Boston tiene 324 observaciones distribuidas en 13 variables. Al hacer clic en ella, me sale la base de datos originales.
Regreso acá y le digo que me cree una segunda base de datos donde voy a limpiar a Boston utilizando Now-Meet, creando en el proceso una nueva base de datos denominada Boston 2, en el caso de que tuviera datos perdidos. Control Enter. Y yo pregunto, ¿encontró Now-Meet datos perdidos? No encontró datos perdidos. Exacto, porque las dos bases tienen la misma cantidad de observaciones. Sí. Y luego, como yo les mencionaba, esta estructura de código viene dividida por una coma adentro, pero véanse que en este caso la coma yo la estoy agregando del lado izquierdo. En el pasado la utilizábamos del lado derecho en el análisis de componentes principales porque queríamos eliminar columnas, pero en este caso la eliminación la estoy llevando a cabo del lado izquierdo de la coma. Por lo tanto, lo que yo estoy eliminando son líneas. Del lado derecho de la coma es eliminación de columnas y estoy utilizando la misma estructura de -C para eliminar estas líneas de datos. Voy a eliminar todas estas líneas de datos y voy a crear una nueva base de datos llamada Boston 3 y con esa voy a quedar trabajando. Control Enter. Véase que dice que Boston 3 tiene 304 observaciones distribuidas en 13 variables. O sea que terminé eliminando 20 observaciones de la base de datos. ¿Entienden ahora el por qué yo hago tanta insistencia en que no se lleven a cabo estudios con una cantidad muy mínima de observaciones por tratamiento? Seguimos y hacemos ahora el análisis. Véase que estamos llevando la variable predictora hasta una cuarta potencia, al igual que lo hice en el ejercicio original. Vamos a correrlo. Control Enter. Todos son significativos, pero miren ustedes la R cuadrada del 75.02%. Acá mi R cuadrada había sido de 65.43%. O sea que eliminando todos esos datos logré hacer que la R cuadrada aumentara en un 10%. Podemos correr esto de los intervalos de confianza para cada uno de los coeficientes. Podemos ver los atributos del modelo. Podemos generar la nueva gráfica. Recuerde que si usted genera la nueva gráfica, usted tiene que corregir los coeficientes porque ya hay una serie de observaciones que usted eliminó y también corrija la R cuadrada. Cambiar usted la base de datos, eliminando líneas de la base de datos, los coeficientes le van a cambiar. Se vuelve a correr el segundo código para generar la segunda gráfica. Acá la tenemos. Hacemos el histograma. Vean este histograma y traten de mantener la captura mental. Ahora vámonos al histograma del análisis original. ¿Cuál parece más preciso? El anterior. Exacto. Vámonos al QQplot. Generalmente el QQplot siempre va a arrojar una nueva gama de valores extremos. Aquí me está arrojando que estos son los valores extremos nuevos identificados. Aunque yo dudo mucho que el 248 realmente sea un valor extremo. Vamos a hacer la prueba de normalidad. ¿Con qué prueba voy a trabajar? Siempre sería con Kolmogorov. Y a partir de la probabilidad, No se puede rechazar porque es mayor a 0.05. se satisface la condición de normalidad. Veamos ahora el segundo requisito del modelo, que es la prueba de independencia de residuos. Lo corremos. A partir de la probabilidad asignada a la prueba de Durbin-Watson, ¿podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula? Se rechaza. Conclusiones. Logramos corregir uno de los problemas. En el intento previo, con la base original de datos, descubrimos que ninguno de los dos requisitos del modelo se satisfacían. Con la acción que nosotros acabamos de llevar a cabo, logramos corregir el problema de la normalidad, mas no logramos corregir el problema de la independencia de residuos, lo cual significa la técnica de eliminación de valores extremos, si bien es cierto, viene a corregir por lo menos uno de los problemas, no es una garantía de que los otros requisitos se van a poder corregir. En esto de la corrección de los requisitos del modelo, no es que existe una garantía de que esta técnica le va a venir a solucionar todos los problemas. El editor de una revista les dice, yo necesito tanto la base de datos, así como también necesito el código de análisis, y se lo va a tener que enviar. Usted le puede mandar la base de datos original al editor de la revista juntamente con este código. O puede exportar una nueva base de datos. Véase que la nueva base de datos limpia se llama Boston 3. Y exportar la base de datos utilizando este código. Utilizamos la librería OpenXLSX y le digo que me escriba una hoja de Excel. El archivo se va a llamar
Boston 3 punto y la extensión que corresponde a una hoja de Excel. Que los nombres de las columnas, que es la primera línea de texto, sí, que me le agrega los nombres. El grosor de las columnas va a ser de 10 puntos. A todas que me les agregue los bordes. Como una tabla, no. Que sobrescriba otro archivo, no. Que me le agregue los grid lines, sí, que me los agregue. Y estas dos, que dice First Active Row y First Active Column, me permite llevar a cabo la inmovilización de la primera línea y de la primera columna. Me va a crear una nueva base de datos donde solo va a tener esta cantidad de datos, 300 observaciones, habiendo eliminado todas las observaciones que me daban problemas. Entonces yo voy a exportar, control enter. Entonces tengo que ir a ver dónde está ubicada. Y me voy a ir a documentos. Y aquí está, Boston 3 como un archivo de Excel. Y aquí está. Miren ustedes que la primera línea de datos no se me mueve, ¿ve? Que es la de los títulos. Yo bajo y no se mueve porque quedó inmovilizada. Ahora, si yo muevo el cursor, miren la primera columna que dice crimen. No se mueve, ¿se fijan? Ahora, ¿qué hubiera pasado? Y al código, voy a cortar esto de aquí porque son para overwrite. True. Ahora ya puedo ir otra vez a buscarla. Aquí está. La primera línea ya no queda inmovilizada. Y si muevo el cursor horizontalmente, tampoco la primera columna está inmovilizada. Porque los códigos de inmovilización no se los puse. Regreso al código. Voy a regresar las líneas de código que agregué. Y ahora vamos a poner los grid lines false. Control enter. Lo vamos a ir a buscar. Documentos. Mire, inmovilizó la primera línea. Inmovilizó la primera columna. Y miren lo que pasó acá en estos espacios. De la N en adelante. No están remarcados. Exacto. Esos grid lines desaparecieron. Vamos a hacer otra modificación. Le voy a decir que me lo vuelva a agregar. Y aquí donde dice borders, yo puedo poner none. Para que no me le ponga ningún borde. Control enter. Me voy al archivo. Documentos. Aquí está. Ahora los grid lines ya me aparecen. Pero todas las líneas verticales y horizontales que tenía en la base anterior no aparecen. Agréguele los atributos que usted quiera. Usted puede jugar con el archivo. Usted puede enviar la base de datos limpia, sin los puntos problemáticos, o usted puede enviarle al editor de la revista la base de datos original con el código de eliminación de líneas. Véase que la base de datos está guardada aquí, en este vector. Esa base de datos se llama passengercarmileage.sas y lo estoy guardando en un vector que tiene precisamente el mismo nombre. Y le digo que con esa voy a trabajar y que me haga todo el análisis. Me dice que estoy trabajando un 15 de febrero a las 9:27, que la base de datos tiene 12.024 bytes, es una base de datos un poco grande. Y tengo varias variables, una se llama fabricante, modelo, el volumen, caballos de fuerza, millas por galón, velocidad y peso del vehículo. Luego en la pestaña de ambiente me aparece la base de datos creada con 81 observaciones y 7 variables. Hago clic aquí, la expando y aquí me sale, ¿ve? Fabricante, modelo, volumen, caballos de fuerza, millas por galón, velocidad y peso del vehículo, expresado en toneladas. Continúo mi camino y hacemos el gráfico de dispersión para ver la distribución de los datos. Se prescribe una curva, es una regresión polinomial. Y vamos a hacer la regresión polinomial y es una regresión de cuarto orden. Véase que la variable predictora es el peso del vehículo, expresada en toneladas, mientras que las millas por galón recorridas es la variable respuesta. Vamos a correrlo. Es una polinomial de cuarto orden. Véase que según el análisis todos los elementos de la ecuación son significativos y tenemos una R cuadrada que anda por el orden del 87.86%. Podríamos calcular los intervalos de confianza de cada uno de los coeficientes de la ecuación para efectos poblacionales, calculados al 95%. Vamos a calcular la gráfica de regresión. Aquí aparece la ecuación de regresión con la variable respuesta elevada hasta la cuarta potencia, es decir, que es una regresión polinomial de cuarto orden. Procedemos a hacer la gráfica de regresión con los residuos incorporados y aquí la tenemos. Seguidamente hacemos el histograma y con solo verlo podemos determinar que tenemos problemas. Vamos a hacer la gráfica del QQplot
y el QQplot inmediatamente me reconoce las líneas de datos 8, 9 y 30 como problemáticas. Hacemos el análisis de la normalidad y me arroja este cuadro, y a partir del número de observaciones presentes en la base de datos, con cuál de las pruebas voy a trabajar. Kolmogorov es la prueba, y a partir de la probabilidad asignada a esta prueba puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula. Se rechaza, entonces no tenemos una distribución normal de los residuos. Procedemos a la siguiente prueba, que es la prueba de Durbin-Watson. Y a partir del valor de la probabilidad de la prueba de Durbin-Watson, podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula. Se rechaza. Una vez más, tenemos un escenario donde los dos requisitos del modelo no se cumplen. Tenemos que trabajar en esta base de datos para poder asegurarnos de que las mismas se cumplan. Pues venimos, corremos el código, control enter, para la identificación de valores extremos. Según el código, me identifica a 8, 9, 30 y 29 como puntos problemáticos. En el caso de 30 y 9 están por encima del umbral de 2, pero no sobrepasan 4. 29 está por debajo de menos 2, pero no sobrepasa menos 4. Pero en el caso de 8 sí. 8 está por encima de 4. Y vamos a abrir una nueva sesión en un intento por tratar de limpiar esta base. 8, 9, 29 y 30, aquí los tengo. Y miren que los datos están del lado izquierdo de la coma. Por lo tanto, yo lo que estoy eliminando son líneas, no columnas. La base de datos la estoy guardando de nuevo en el mismo vector. Con Naomit le pido que me haga una limpieza y me cree una nueva base de datos con el mismo nombre anterior, solo que le agrego un 2 para distinguirla. Y luego a esta base de datos le estoy eliminando los puntos problemáticos. Y creo una nueva base de datos con un 3 al final, que es con esa con la que voy a quedarme. La corro. Miren en la pestaña de ambiente, me dice que tiene 77 observaciones distribuidas en 7 variables. Hago clic en ella y aquí me aparece. Corremos la gráfica de dispersión y acá la tenemos. Volvemos a correrla, una polinomial de cuarto orden. Véase que todos los elementos de la ecuación son significativos y si bien es cierto, en el análisis original nos había arrojado una R cuadrada de 87.86%, en el nuevo modelo mi R cuadrada es de 94.32%. O sea que sí hubo una mejora significativa en el modelo. Podemos calcular los intervalos de confianza de cada uno de los coeficientes de la ecuación. Asimismo podemos ver los atributos del modelo y podemos generar nuevamente la gráfica bajo este nuevo modelo en la cual los puntos problemáticos fueron eliminados. Recuerde que tiene que hacer un ajuste de todos los coeficientes de la ecuación y ponemos la nueva R cuadrada. Corremos la misma gráfica pero con los residuos agregados y ahí la tenemos. Peso del vehículo versus la distancia recorrida expresada en millas por galón. Aquí básicamente lo que nos está diciendo es que entre más pesado es el vehículo, menos distancias se recorren, porque hay una relación directa entre el peso del vehículo y la distancia recorrida. Vemos la gráfica del histograma, lo expandimos. Aún así podemos visualizar que hay problemas. Nos vamos al QQplot y casi siempre el QQplot nos va a encontrar puntos problemáticos, pero son nuevos, son diferentes. Pero lo que a mí me interesa es la prueba de normalidad. Y vamos a ver, habiendo eliminado todos esos puntos problemáticos, ¿se satisface el requisito de normalidad? No se rechaza. Se corrigió el primer problema. Vamos a ver el segundo requisito de la prueba, lo corremos. Y a partir del valor de la probabilidad asignada a la prueba de Durbin-Watson, ¿podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula? Se rechaza. Aquí tenemos otro ejemplo donde, habiendo corregido uno de los problemas, el otro no se corrigió. En el escenario anterior, los dos requisitos no se cumplían. En este escenario, uno de los requisitos se corrigió, el otro no. Aquí queda a discreción suya si quiere continuar eliminando más valores o simple y sencillamente lo reporta de esa forma. Juega un importante papel el tener suficientes observaciones almacenadas en la base de datos, porque en la medida que usted tenga suficientes observaciones, usted va a tener esa flexibilidad de poder ir limpiando la base de datos hasta lograr que el otro requisito de la prueba se satisfaga. Pero científicamente es válido eso, solo cumplir uno de los dos requisitos.
¿La gente lo acepta? ¿Tiene más peso una que la otra? Buena pregunta. ¿Qué pasa cuando tenemos ausencia de uno de los requisitos de la prueba, verdad? ¿Qué hago? ¿Se puede confiar en la prueba o no? ¿La puedo reportar o no? Va a llegar un punto en que usted se va a dar cuenta de que no hay nada que hacer. Por más que usted intente corregir el requisito de la prueba que no se cumplió, llevando a cabo el proceso de eliminación de valores extremos, usted tiene que tomar una decisión si la deja así o continúa bajando, quitándole más puntos problemáticos. Recuerden que la base de datos que habíamos creado es esta Passenger Car Miles 3 y estoy utilizando el código de exportación, la librería OpenXLSX, para que me escriba un archivo tipo Excel. Le estoy dando el nombre de la base de datos que solo existe en la memoria virtual de la máquina y el nombre del archivo que se va a generar es este, que es básicamente este nombre con la extensión que corresponde a Excel. Que me respete la primera línea como los nombres de las columnas. El ancho de las columnas va a ser de 10 puntos. Que me le agregue todos los bordes para que miremos las líneas verticales y horizontales al interior de la nueva base de datos. Como una tabla, no. Que sobrescriba un archivo anterior, no. Que me presente los grid lines, le voy a decir que no. Y que me inmovilice la primera línea y la primera columna. Control Enter, me voy al directorio que lo contiene, que es en documentos, aquí está, y aquí lo tenemos. Se inmovilizó la primera línea y también la primera columna. Aquí podemos ver que le dimos el mismo ancho a todas las columnas, pero no me permite ver el nombre del fabricante completamente. Yo puedo venir, agarrarlo acá y expandirlo. Aquí en el modelo también no se permite ver la totalidad de los nombres. Aquí ya lo expandí, ya lo corregí. Puede venir acá y poner en negrita todo esto, centrar los nombres si así lo desea para ver las cosas centradas. Incluso podría agregar una columna nueva que se llame número 1 igual a este más 1, generarlo hasta llegar al final de la base, tirarlo todo al centro. Y ahí tenemos la base de datos exportada en la cual nosotros llevamos a cabo la eliminación de los valores extremos que nos estaban sacando de una condición de normalidad. De esa manera, pues usted puede reportar en la base de datos ya limpia o puede reportar el código con las líneas de datos eliminados. Como yo les había mencionado, este es un estudio que se desarrolló en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y también el estado de Texas. Estas tomas son en Guatemala. Este era nuestro modelo estadístico y estas eran las variables del modelo. Véanse que son 15 híbridos que fueron evaluados para efectos de producción de biomasa con 4 bloques: Estados Unidos, Texas para ser más específico, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El año 2010 y 2011, la doble interacción de los híbridos con la localidad y la doble interacción de los híbridos con el año, el tiempo. Y la triple interacción, que es genotipos por localidad por año, es decir, la interacción de los genotipos por ambientes. Y habíamos dicho que era un factorial con 120 tratamientos, 480 unidades experimentales, y que si no se perdía ninguna, pues tendríamos de tener 480 observaciones recolectadas. Lo estoy llamando, véase que es una base de datos que está almacenada en un archivo separado por coma, y lo estoy guardando en un vector llamado producción de biomasa. Luego estoy usando Naomit para limpiarla y generar una segunda base de datos que va a llevar un 2 al final. El mismo vector, pero con un 2 al final para diferenciar la una de la otra. Lo corro y sí se hallaron datos perdidos. La original tiene 360 observaciones, ya la limpia tiene 357. Corremos las estadísticas descriptivas o exploratorias. Definimos nuestros factores del modelo. La respuesta expresada en kilogramos por hectárea va a estar guardada en un vector llamado respuesta. Y de ahí transformo híbrido, bloques, país y año en factores. Y luego procedemos a hacer las gráficas, un repaso de lo que habíamos visto en el pasado respecto a diseños factoriales. Aquí lo tenemos. Lo vuelvo a correr. Acá lo tenemos. Esta es la gráfica de medias con el intervalo de confianza. Hacemos el diagrama de cajas. Calculamos medias, medianas y cuartillos. Podemos hacer la gráfica de violines.
Corremos el segundo código de gráfica de violines. Hacemos las gráficas de barras horizontales apiladas. Y llegamos al análisis de varianza. Y aquí tenemos que la respuesta está en función de los híbridos, más el efecto de los bloques, más el efecto de país, más el efecto de año, más el efecto de la doble interacción de los híbridos por país, más el efecto de la doble interacción de los híbridos por año. Aquí no hubo una triple interacción. Lo corremos y nos vamos al análisis de varianza. Fíjense qué curioso que no hubo una doble interacción significativa entre híbridos y país y entre híbridos y años. Pero de ahí todos los elementos básicos del modelo sí fueron significativos. La R cuadrada de este análisis resultó ser de 0.56, que es bien baja. El coeficiente de variación es muy alto, 27. Habíamos hecho la gráfica de interacciones y esta es la primera gráfica y híbridos por año que no se intersectan las gráficas, confirmando el resultado del cuadro de Anabas, donde dice que híbridos por año no es significativo. Vamos a hacer la visualización de los errores experimentales a través de esta gráfica. Queremos ver el histograma, cómo se comporta. Ahí lo tenemos. Vamos a estudiar el QQ-plot y ahí lo tenemos. Véase que nos identifica una gama de líneas de datos dentro de la base de datos que pudieran sacarnos de una condición de normalidad. Entre ellos tenemos a 325, 335 y 340, según el algoritmo. Nos vamos a hacer la prueba de normalidad. Y ya que tenemos una base de datos con 357 observaciones, ya sé que tengo que trabajar con Kolmogorov. Y vean ustedes que no se cumple el requisito de normalidad porque el valor de la probabilidad es de 0.041. Vamos a irnos a la prueba de independencia de residuos, que es la prueba de Durbin-Watson. La corremos y tampoco tenemos independencia de residuos. Véanse que el valor de la probabilidad es inferior a 0.05. Esta base de datos está en problemas. Y vamos a correr las pruebas de homogeneidad de varianzas poblacionales. Y conforme a la prueba de Levene, sí tenemos homogeneidad de varianzas. Conforme a la prueba de Flickner-Killen, también tenemos homogeneidad de varianzas. Conforme a la prueba de Bartlett, también se confirma la homogeneidad de varianzas. Y finalmente tenemos la prueba de varianzas no constantes, que nos dice que no tenemos homogeneidad de varianzas. ¿A qué conclusiones podemos llegar aquí? En realidad, en cuanto a la homogeneidad de varianza, no tenemos mayores problemas, porque las dos principales, que son Levene y Flickner-Killen, inclusive Bartlett, nos dice que sí tenemos homogeneidad. Solo una de las 4 pruebas falló. Pero en cuanto a la normalidad de residuos y la independencia de residuos, tenemos problemas. Tenemos 2 requisitos del modelo que no se cumplen. Entonces, ¿qué? ¿El análisis de varianza es confiable? No, porque todavía tenemos 2 datos que no son significativos. Ok, vamos a irnos a ver el código de identificación de valores extremos, que es este de aquí. Bien, vamos a generar la gráfica para identificar los valores extremos que nos están sacando de una condición de normalidad. Obviamente el más extremo es el 332, después sigue el 322, el 337, el 305, 338, 72, 69. Por debajo del -2 tenemos a 164, 331, 335, etc. Hacemos el código donde vamos a eliminar los valores extremos. Yo les mencioné siempre al lado izquierdo de la coma sirve para eliminar líneas en la base de datos. Al lado derecho de la coma sirve para eliminar columnas. Entonces yo estoy eliminando las líneas que ahí aparecen. Arranqué con este vector, después con Naomit, creo un segundo vector con un numeral 2, habiendo eliminado todas las líneas de datos que no tienen observaciones, y me genera una base de datos con 357. Es a esta a que le voy a eliminar estas líneas de datos. Y le voy a crear un nuevo vector donde voy a almacenar la nueva base de datos limpia de todas esas observaciones, que se va a llamar producción de biomasas 3. Control Enter. Y me arroja todas estas variables. Voy a definir los factores del modelo y después me voy a ir directamente al análisis de varianza y voy a correr de nuevo el mismo código, Control Enter. Me voy al análisis de varianza y miren ustedes, ahora todos son significativos. Cuando en el último análisis las dobles interacciones no lo eran. Aquí sí lo son. No solamente eso, vean ustedes la R cuadrada es de 64.7%. La R cuadrada del viejo modelo
era de 56%. Sí mejoró el modelo. Nada más que el coeficiente de variación pasó a 23.8%. Antes era de 27%. Sí hubo una mejora. ¿Qué tanto mejoró? No fue mucho, pero sí hubo una mejora. Sí me interesa esta del histograma. Comparemos este histograma con el histograma obtenido en el pasado. Miren este versus este. Se mira más definido, ¿correcto? Vamos a hacer el QQ-plot. Este siempre me va a identificar nuevos puntos problemáticos. 175 y 98. El 163 también. Son nuevos puntos. Y vamos a hacer las pruebas de normalidad. Sabemos que estamos trabajando con Kolmogorov, Smirnov. Y yo pregunto, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula que me dice que los residuos están normalmente distribuidos? No puedo. Es mayor el p-value, 0.05. Muy bien, ya se corrigió la normalidad. Veamos a ver cómo nos va con la independencia de residuos, que es la prueba de Durbin-Watson. Y podemos rechazar la hipótesis nula. Sí, el p-valor es menor a 0.05, entonces sí se rechaza. Ok, entonces aquí estamos frente a un escenario donde la normalidad se corrigió, pero la independencia de residuos todavía no. Veamos a ver qué pasó con la homogeneidad de varianzas, a ver si hubieron cambios. Voy a correr las 4 pruebas. Tenemos a Levine, miren, no tenemos homogeneidad de varianzas. Pero Flickner-Quiles dice que sí hay homogeneidad. Bartlett también dice que hay homogeneidad. Y la prueba de varianzas no constantes también dice que hay homogeneidad. Tenemos 3 pruebas que dicen que sí hay homogeneidad, pero la primera me dice que no hay. Entonces aquí nosotros podemos preparar nuestra publicación y mandar los resultados al editor, indicando de que tenemos normalidad de los errores experimentales, que también tenemos homogeneidad de varianzas conforme a la prueba de Flickner-Quiles, que es la siguiente que corresponde, pero que desafortunadamente no se logró alcanzar la independencia de residuos. Obviamente el editor le va a pedir el código, así como la base de datos, para confirmar lo que usted está diciendo en el documento. Y quedará a discreción del editor si quiere publicarlo. La verdad es que tenemos 2 requisitos del modelo que se cumplen, mientras que hay uno que no se logró cumplir. Ya como último paso, en esta base de datos, tendríamos que proceder a guardar la base de datos. Para ello vamos a utilizar una función diferente. Estamos trabajando con la base de datos denominada producción de biomasas 3, a la cual le quitamos todo ese montón de datos que me desvían de la normalidad. Y luego le digo que me genere una nueva base de datos con la función file que se va a llamar producción de biomasas 3.rdata. Y le digo que me la guarde, control enter. Me voy al directorio que la contiene, documentos, y aquí está, ¿ve? Estas son bases de datos específicamente para abrirlas con R. Si yo vengo y le hago doble clic aquí, R va a abrir una sesión con esa base de datos automáticamente. No tengo que estar importando usando código, sino que se abre una nueva sesión de R. Dice, ¿quiere cargar esta base de datos? Le digo, sí, cárguela. Y ahí está, ¿ve? Producción de biomasa 3 con 341 observaciones. Le hago clic ahí para que me la visualice. Ahí está mi base de datos. Pero ya tiene menos observaciones. Y obviamente, como yo no la importé usando código, el panel de código está en blanco, excepto el hecho de que se cargó la base de datos. Estas son bases de datos del formato nativo de R. Ningún otro programa se lo va a poder abrir porque es el formato nativo de R. Muy bien, muchas gracias a todos por su tiempo y su paciencia. Hemos tenido una mañana bastante ocupada. Y los veré de nuevo el próximo sábado a la misma hora y por este mismo canal. Que tengan todos un buen día.